No vinimos a encajar, vinimos a encender, a levantar la mirada, a cuestionar lo cómodo y vivir la fe de frente al mundo. ¿Estás listo para ir contracorriente? Buenas noches, estimada audiencia. Acá estamos haciendo un nuevo programa de Contracorriente, programa número 9. En este programa hecho entre amigos, que se anima a interpretar los esquemas del mundo a la luz de la fe, ¿o no? Sí, Intentamos. por supuesto. Estamos obligados a responder que sí ahora. Bueno, puede ser que no. No, porque si no ya estaba el programa acá. ¿Cómo están, chiquilines? ¿Todo bien? Bien. Buenas bien, tardes, sí. ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas ¿verdad? noches, ya podremos decir Sí. o no. Yo digo el momento del día que se me canta. Muy bien, muy bien. A mí alguien me dice lo que tengo que decir. Como A mí- todos los días en el grupo, la verdad. Claro, que yo digo cualquier Me cosa. encanta. Bueno, no, bueno, Lo verdad seguimos que aguantando. Ay, que no, no le me queda, conozco. no les queda otra. No les queda otra. Queremos que así sea. Por eso. No, como siempre, un placer acompañar estas 2 horas que se vienen, que tenemos tremenda invitada, vamos a hablar de muchos temas. La verdad que sí. Es un lindo día para quedarse en la casa, tomar una sopita, un matecito, Escuchándonos. La verdad que sí. escuchándonos. Ya jueves, ya casi fin de semana, así que si alguno quiere abrir una bebida espirituosa también puede. Así que... Jueves. El Jueves, mensaje claro. están autorizados por Juan. Sí, yo acá estamos en pro de todas esas cosas, no hay que estudiar, hay que tomar los jueves, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo andan los demás? ¿Todo bien, Majito? Todo bien, todo bien. Bueno, lo mismo que Juan. Estaba pensando en eso justo. Qué lindo sería estar en casa, al lado de la estufita. Sí, sobre todo por la bebida espirituosa. Está la vida. Que te conozco. No me quemé. También, pero bueno. Bueno, Aunque un sea- programa que también te interpela, ¿no? Sí, la verdad que estoy entusiasmada ahí, como con curiosidad a ver qué trae la psicóloga. Sí. Recordemos que Majo está estudiando psicología, por Es eso. casi psicóloga Pero- ya en realidad, digamos. Totalmente. Eso me deja en evidencia después de mi falta, de mis ignorancias No y me todas quemé, esas no me cosas. quemé. No me vuelvan a quemar, por favor. Pero no, de verdad con muchas ganas de escuchar. Además está interesante ver ese tema de la religión desde una mirada Desde psicológica. La psicología, sí, ¿la verdad? tal cual. Va a estar bueno. Chicas, Lu, Dani. Lo mismo, con mucha curiosidad para ver qué es lo que aprendemos hoy. Porque hoy la verdad que es un tema muy, muy interesante, que nunca llegas nunca puedes, es inabarcable, digamos. Siempre Ujú. puedes seguir estudiando, y más ahora con la neurociencia que está tipo avanzando un montón. Sí. La psicología también, así que muy expectante. Sí, la psique humana también es casi que inabarcable, ¿no? No sé, Majo, pero bueno, ver la fe desde ahí también, o la religión también, las dos, capaz. Es tu momento de brillar, Majo, hoy. Sí, por favor. Tirando. Espera, Magdalena, no me tienen preguntas a mí porque no piensen que yo tengo respuesta. La mirada a Magdalena La y remandaban abajo, al Magdalena frente. y abajo. Ping pong de mirada. Una invitada espectacular para Sí. hacer estas Hermoso, preguntas. una ¿no? bendición Además, una tenerla. bendición. Sí, y una riqueza que sea además de psicóloga, licenciada en filosofía. Tal Entonces, También. enriquece muchísimo más, me parece, Tal todas cual. estas miradas Sí, tal problematizar y demás. Va a estar Bueno, ¿y la reciente cumpleañera cómo anda? ¡Qué Bien. locura! Ay, Alejate del micrófono, Juan. Daniela, que está feliz. Alejate del micrófono para cantar. Vos No. una pesada, me la posé, ya me resonbraste de fuera del aire. Está bien. Que no, que acercate al micrófono. Me acerco al micrófono para cantar feliz Para cantar, cumpleaños. para cantar no, Pobre. para todo lo demás sí. Juan. Entendí la indirecta. Pobre Juan. Entendí la Feliz indirecta. cumple, feliz cumpleaños. Gracias, Negrita, ¿cómo gracias. pasaste? Claro, Si quería bueno. pasar Viste que suena así, desapercibido. Elvio, ¿no? ¿Qué Me dice viene haciendo Elvio? No le bullying. hagamos bullying a Juan. Ay, no, Claro, No, sí. no, no, no. Yo Él entiendo está de que sea acuerdo. toda una fiesta, que Dani entró a las 4 décadas, pero bueno. No, ¿qué pará, vamos a no, hacer? por favor, no. Se acerca. 4 Aún no. décadas. No, quería pasar desapercibido, pero bueno, era obvio que no se iba a poder. Pero no, estoy muy contenta, estoy feliz, como todos los jueves, digo, esperando que llegue la hora. Y me interesa mucho, de verdad muy intrigada por el tema.
me encanta esto de hablar de religión, de psicología, también filosofía. Ujú. Es como, creo que es una combinación perfecta y estoy muy... Una Dani que expectante. casi entra también a las filas de la psicología, ¿verdad? Es verdad. Mi sueño frustrado, tengo que Pero admitirlo. a tiempo, Nah, totalmente. queda tiempo, ya está. Estoy feliz ahora con lo que estoy haciendo. ¿Pero ya. estamos hablando como paciente o como licenciado? Como paciente creo que todo acá no... Y Como si nosotros- vos Sí. estuvieras muy bien aparte, ¿no? No, solo con propiedad, porque yo soy el primero. Bueno, incluso yo también estuve en la fila de o sea, yo llegué a entrar a psicología. Mira. Y Te me fui rajaron. al Los que nos tercero. Te salvamos. habrán rajado, sí. No, me rajé a mí mismo. Te vas, Panchito, te vas y... Y te fuiste. Y me te fui, te me fueron. fui. Vos no llegaste a entrar. No, yo no llegué a Simplemente entrar. fue como, bueno, no. Sí. Sí, yo soy una de las 14 carreras que considero hacer, pero sé que nunca voy a hacer porque no tengo tiempo. Mm. O sea, la Pero, verdad. ¿psicología también? Sí. ¿Y vos, Lu? No, Sí, ya que estamos. no, por eso. No, porque- Él, yo, no. Me apasiona, pero no. No. Capaz de la lectura nomás y ya está. Ah, sí. Yo sí. Más filosofía. De quizá. la lectura, La lo que filosofía sea. sí me lo cuestioné, pero... Yo me cuestioné filosofía también, o sea, y terminé haciendo algo que nada que ver, pero bueno, está. Por algo, terminé ahí. Tal cual. Programadora en proceso. Sí. Bueno, hoy es jueves 3 de junio, por si no sabían, le estamos contando. Pero ayer Sí, fue... capaz que hay gente que no tiene calendario. ¿viste? Claro, por la duda. Tiene que saber. Y para los que nos escucharán también después en diferido, Claro. Hoy es jueves 3 de junio. Sí, sí, Ujú. ¿Ah? sí, sí, sí. primer facto de este programa. Segundo, No, ya bueno, no. segundo porque después fue el cumpleaños de Dani. El tercero es que yo no sé si fue ayer el día de Santo Tomás, ¿verdad? No, es hoy. ¿Es hoy? 3 de julio. De hecho, antes de comenzar nosotros, estaban hablando de Santo Tomás. Porque en el calendario que nos dieron en la iglesia, es un calendario con una figurita de Jesús, la de la Divina Misericordia. Y yo me fijé, ayer era el de Santo Tomás. Capaz que te fijaste mal. Está mal Capaz el que me fijé calendario, mal, sí. pero bueno. Uy, no calendario, sé. Santo Bueno, Tomás. Turla, hace Bueno. bien los calendarios. Según mis fuentes, no sé si son Corroborame el confiables. calendario. Es hoy. Bueno, qué decir de Santo Tomás, ¿verdad? Aquel que dudaba casi que de Ujú. todo, hasta que el Señor se le apareció y le digo, bueno, toca acá a ver si esto es verdad o no. Después de resucitado, Ujú. ¿verdad? Gracias a eso está la hermosa frase de Jesús de bienaventurados los que creen sin ver. Sin haber visto. ¿Se puede contar que nosotros nos íbamos a llamar así antes? Bienaventurados. Bienaventurado. Sí, Que sí. claro, que como fue idea mía, claro, me tiran para atrás. No, estaba Malditos. muy quemado el nombre, Juan. Ay, porque Contracorriente está innovador. Ah, ¿qué lo parió? Yo dije, mira, se me ocurrió un nombre que puede ir para el programa. Me Ay, dijeron, que sí, a los 2 días. No, La te gente va a cambiamos. pensar que no te tenemos en cuenta. Pero ya lo piensas hace como 6 programas, más o menos. No cambia mucho. Todavía no te hemos apagado el micrófono, así que no digo. No, Y no, seguís no. estando acá presente con nosotros. Ya, tanto no es así que condujiste un programa y todo. Sí, sí. Así Sí, que sí, Qué tiempo. Sí, no, hay que comprarle un Condujo. diccionario a este hombre. Idioma español de la Sí, yo iba a preguntar si se decía así, pero no quería quedar como ignorante. así. Conduciste. Conduje. Pero Pero ¿cómo conduciste. se dice si vos lo hiciste? Conduciste. Bueno, Conduciste. puede ser. No, vaya Sí. que sé. Conduciste, vaya uno ¿no? a saber, vaya uno a saber. Sí, bueno. Bueno, no importa. Acaba de llegar nuestra invitada. Muy bien, Santo Tomás, el domingo fue la solemnidad de San Pedro y San Pablo, como figuras de la cabeza de la iglesia, ¿no? Los primeros apóstoles. Sobre todo de Pedro, ¿no? Como primer papa, en fin, estuve en la misa ahí en la catedral, con Sturla, con el obispo emérito, Nicolás Cotuño. Claro, todo para decir que estuvo codeándose con la Yo gente. no quería pero decirlo porque no, siempre de soy yo la que digo esas Está, cosas. no, yo lo digo No, yo, hay que igual. mencionarle los acontecimientos de nuestra iglesia. Y bueno. ¿vos querés que me ponga a mencionar acontecimientos? Dale. Dale. ¿Qué ¿Qué pasó el domingo, Que Juan, el domingo también? fue la predicción de Sagrado Corazón y que todo acá una semana antes del grupo, ¡ay, sí, vamos a ir, no sé cuánto! No apareció nadie. Fue Nadie Agustina, ¿cómo que apareció. no? En No. representación. En primer lugar voy a hablar de las 4 personas que están acá presentes. Ah, bueno, está. Que la única, Pero que, ya- la única que Somos metió 5. una excusa más o menos feasible fue María José, que ay, me voy para Poblado. Sí, Y era real y lo dije con tiempo. Yo Hay Sí, por eso te evidencia, creo, testigos. por eso te creo, sí, pero Que todo estaban Y a las 10 nosotros del fuimos a la misa en la catedral. Yo tenía Muy una bien. monografía que entregar, por eso no pude. Bueno, por lo menos lo es un poco neta, estos dos satras para que te vaya acá adelante. No, Satras. pero la verdad que fue una linda procesión, se vio muy lindo. Más Con allá de lluvia la otra vez, lluvia otra lluvia, vez. sí. Es increíble. Frío. Pero creo los que corazones de la gente encendidos. Porque Sí. Sí, Es hermoso Por eso. hasta el mío que anda medio mal, imagínense. Nos imaginamos. Pero, no, un frío.
Madre santa. Nunca me había congelado tanto la mano como ese día. No, estoy segura que el día de la jornada en Pando, la JNJ del año pasado, sí te congelaste más. No. Nada supera ¿Cómo eso. que no? O sea, sí, lo mismo, pero no esperaba congelarme la contratarde. Un domingo. Bueno, está, pero... Que aparte, con Agustina también y Carolina llevamos la bandera acá de Radio María también, acá. Claro, después ven a quién le dan 2 espacios de programa, ¿no? Esa factura la quería tirar hace tiempo. No, le fueron mandamos. abanderados, Sí, eso quieren claro, decir. sí. No paro de tener bandera. Una cosa, la gente Ay. me ve a mí, tiene bandera y me las da. Así fue la escuela, el liceo y ahora con esto. ¿Qué vamos a hacer? Qué bueno, grande. bien Es ahí. un No, ejemplo además- a seguir. sí, este sí. hombre. Sí, ya aprovechamos y le mandamos un saludo a Agus. Que Está. estuvo Buena también presentación. ahí. Que cómo no se la llevó el viento también, porque ya Remy no era chiquita, no se realmente increíble. Y que hace toda la Sí, cuestión toda la parte de, de las redes. red socialística de este Red programa. socialística. Y también a Belén, Ahí va. que también a Agus, que hasta Belén lleva la bandera de esta radio, no como Exacto. estos 4 Cuando impresentables. cuando no debía. bueno, Bueno, está. ¿Por qué sos así? No, con nosotros? Nosotros porque- no somos duros contigo. Está con la guadaña por Sí, el atrás, pecho, afilada. No, porque a mí me Como Boca casi. Hablemos de Boca Juniors. No te empecés a defender con Boca Juniors. No, yo defendiendo. No, y aparte justo aprovechamos y ya le hablamos del programa de Belén también y dijo que le va a escuchar, así que sí, espero que te escuche. Vamos arriba, Belén. Saludos. Bueno, puede Escuchanos, escuchar. Belén. Gracias por llevar la bandera, Belén. Vamos Lo arriba. puede Muchas escuchar. gracias. No, igual capaz que lo escuchó donde manda, así que supongo yo que lo va a escuchar en un momento. Ah, pero saludos igual. Así Claro. que- Claro. Bueno, vamos a dar lugar al desarrollo de este programa con el ingreso de nuestra invitada Magdalena Reyes, donde vamos a hablar sobre la religión desde la psicología. Y para ello, para entrar a tema, vamos a ir a una cortina musical. Che, ¿Y ¿no a la querés- gente? Claro, loco, ¿Por ¿no qué querés hacemos recordar las redes falta la sociales? gente? Nos llenamos la boca diciendo que es un programa que es de la gente. ¿Qué de la gente? Para que la gente nos hable, nos comente. Claro, sí, ¿Qué sí. dice Ya cómo Dios? cambió, ¿no? ¿Cómo cambió? Tiene razón Elvio, hasta Elvio se dio ¿Qué cuenta, te das dijo, cuenta, Elvio? ¿no? Dale, dale. Pasa que su prioridad ahora, la prioridad de Francisco es el programa que sigue. Claro, sí, claro, como tiene un programa ahí que es más protagonista todavía, porque está ahí mano a mano con, no me acuerdo cómo se llama el otro. Claro, no quiere cortar acá. Se olvida de quién hace este programa, que es la gente que nos escucha. Claro, como la gente nos escucha, queremos que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Instagram, que es @contracorriente_rm, al WhatsApp de la radio, que es 095-860-333. También nos pueden dejar comentarios por Facebook, que hacemos transmisión por Facebook, y pueden escucharnos por la 1090 AM. Eso me encanta. Decir que nos escucha por Radio AM, tipo, es como que... Y después también están las plataformas de YouTube y Spotify, donde También. colgamos ahí los programas. En YouTube, obviamente, el video, y en Spotify el audio. Así que Próximamente vamos a sacar cassette también. Si alguna señora todavía, señor, para la gente pinta. Doña Rosa, Don Pepe todavía tiene casetera, bueno, Los podemos sacar los discos, casetes. ¿viste? Claro, También ¿qué? puede hacer, los de Hacer vinilo. cachol, Sí. como dije la otra vez, cassette para toda la Vale doble eso. audiencia. Bueno, damos lugar entonces a la entrevista con la canción de Luis Alberto Spinetta y Charly García, Rezo por vos.
Bueno, y estamos de vuelta en Contracorriente. Ya está en estudios nuestra invitada, Magdalena Reyes, ¿verdad? Male Reyes, me Male, dicen, también sí. me pueden decir Male con toda confianza. Ahí va, que ya estamos haciendo nuestro 9º programa. Qué O sea, esto lindo, también bueno, es- felicitaciones y gracias por la invitación. Por favor, Gracias. gracias. Un a vos honor por estar venir. acá rodeada de jóvenes inquietos. Qué lindo, Me qué encanta. Inquietos intelectualmente Sí, y sí, espiritualmente. sí, también, Me encanta. también. Qué bueno, muy bien. Bueno, voy a proceder a presentarte. Magdalena Reyes, entonces, ya que nos autorizó a decirle Male. Male es licenciada en Filosofía y en Psicología también por la Universidad de la República. Se desempeñó como docente de Filosofía y Teoría del Conocimiento en Educación Secundaria, así como de Antropología Filosófica y Filosofía Social y Política en la Universidad Católica del Uruguay. Dirigió la columna radial Café Filosófico en Del Sol FM y escribió en el periódico El Observador un contrapunto semanal titulado Magdalena y el bibliotecario inglés. Publicó una obra de poesía y prosa poética titulada Yo Mujer y en el año 2021 un libro de filosofía que se llama Así está bien, en la incertidumbre buscando la felicidad, la filosofía, publicado por editorial Penguin Random House. En agosto de 2025 se publicará su tercera obra, Más allá del paraíso, la libertad de Eva, por esta misma editorial. Bueno, Qué oportuno, qué oportuno. sí. Qué oportuno, eso Para que nos mismo. cuentes también algo Sí, de claro, de por eso. supuesto. Bueno, no voy a spoilear, pero, no, voy a pero contar un déjanos poco Capaz que ahí como que después fuera para del aire. dejarlos con Claro. ganas de leerlo. Sí, Muy bien. sí, claro. Bueno, ¿qué te parece si nos adentramos un poco en ti? ¿Qué te llevó como al estudio de la filosofía y la psicología? Nos decía que primero fue la filosofía y después la psicología. Siempre fueron mis dos pasiones. Ujú. Yo siempre supe que desde bastante chica supe que iba a estudiar psicología en primer lugar. Ajá. La filosofía era como algo bastante desconocido para mí. Me gustaba mucho la poesía, leía mucha poesía, la literatura y con la filosofía, que es el amor de mi vida, la psicología también, pero la filosofía, como yo digo, es la madre. Me encontré con la filosofía gracias a Nietzsche. Ujú. Que Nietzsche cayó en mis manos, humano demasiado humano, cayó porque tenía que caer, yo soy una creyente en la causalidad, y bueno, ahí descubrí a Nietzsche en primer lugar, y gracias a Nietzsche la filosofía, y ahí supe que tenía que estudiar filosofía, era como mi destino. ¿En qué Mi momento de destino tu vida? gozoso, como digo yo. ¿En qué momento ¿no? de Lo tu vida cayó? celebro. Y yo tendría 16 años. Fue antes de... Justito. Justito. Fue justo antes de... O 15, porque fue... Yo todavía no tenía filosofía en el liceo, que Ajá. filosofía es en cuarto año. O sea, yo estaría Sí. en tercero. Claro. Y porque me acuerdo que dije, ¿quién es este ser? Yo abrí así... Primero me llamó la atención el título, Humano demasiado humano. A mí el ser humano me vuelve loca, me apasiona la naturaleza humana, el ser humano como ser. Y el título de ese libro como que me llamó mucho la atención. Y entonces lo empecé a leer, son aforismos, ¿no? Son pensamientos dispersos. Y mientras lo leía yo decía, pero este libro es como que yo siento que está escrito para mí, o sea, yo siento que me está interpelando. Era como esa sensación, ¿no? Que de alguna manera ese hombre que había escrito ese libro, que se llamaba Federico Nietzsche, lo había escrito para mí. Fue impresionante esa sensación. Y entonces ahí, averiguando, bueno, descubrí que era filósofo y bueno, la filosofía. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Entré en la Facultad de Humanidades, entré también junto, y las dos carreras, con psicología. Pero bueno, en ese momento, dos carreras. Las dos a la vez No, es un Sí, montón. una locura. No. Y aparte a mí siempre me gustó también, bueno, disfrutar de la vida. O sea, me encanta estudiar, pero no soy una traga, digamos. Y entonces, bueno, estudié filosofía y bueno, me casé joven y tuve hijos joven. Entonces, como que la psicología quedó un poco en el tintero hasta que a los 40 años, ese cambio de década, dije, bueno, mi hijo menor tenía 6 años y entonces dije, bueno, es el momento. Y ahí entré en la carrera, en la UDELAR, en la carrera de psicología, me recibí a los 45 y bueno, después de recibirme, esas cosas se fueron dando y
Yo siempre fui docente, pero se me dio de dedicarme a la clínica. Me formé en consultoría filosófica, entonces yo hoy por hoy en la aplicación clínica de mi profesión como psicóloga clínica hago como una combinación entre para mí, yo con mis pacientes dialogo, ¿no? Es como muy socrática mi práctica como psicóloga clínica. Y bueno, eso es un poco mi historia. Interesante. Sí, y la verdad que me siento muy privilegiada en que hago lo que me apasiona y que lo volvería a elegir, las dos carreras. Lo volvería a hacer exactamente igual, porque aparte me gustó estudiar psicología, fue una carrera que me enriqueció un montón el haberla estudiado ya con años vividos, ¿no? Y eso también me permitió recibirme y enseguida poder dedicarme a la clínica, porque claro, la clínica con la formación que te da la facultad para hacer clínica es como bastante difícil, especialmente con adultos, ¿no? Mira. Entonces, bueno. Se terminó dando todo de una manera perfecta al final. Se terminó dando todo, a ver, no sé si perfecta, porque la perfección en esta vida no existe, pero se terminó dando como se tenía que dar. En ese sentido yo soy muy espinociana, como decía hoy, creo mucho, o estoica en ese sentido. Ser estoica es algo muy difícil, pero en ese sentido comulgo con el estoicismo en cuanto a que creo que hay un destino. Como decía Olivera en Rayuela, cuando al principio Rayuela, Cortázar, ¿no? Se encuentran con la maga en París y él dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Bueno, yo creo en eso, ¿no? Que uno en la vida, bueno, va descubriendo caminos que de alguna manera están ahí para uno, para que uno los transite. Y bueno, entonces sí, creo que las cosas se dieron como se tenían que dar y bueno, la celebro en ese sentido. Ahí va. No, me queda una curiosidad porque la verdad no conocía. ¿En qué consiste de la consultoría filosófica? Bueno, la consultoría filosófica en realidad es como una alternativa a la terapia psicológica. Y se enfoca en, bueno, ¿cómo estás pensando tú lo que te pasa? O sea, lo que se trata en la consultoría filosófica es un poco, vos estás con un conflicto, te está pasando algo y por lo general nosotros tendemos a juzgar las cosas de antemano, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto te hace sufrir, esto te trae alegría, esto te trae tristeza. Porque los seres humanos somos así, porque tenemos valores, categorías, prejuicios, creencias que nos llevan a juzgar a la vida, los diferentes acontecimientos de la vida. Entonces, muchas veces cuando nos pasa algo, estamos en una determinada circunstancia, antes de realmente observar cómo la estamos viviendo, ya la estamos juzgando de antemano. Y esos juicios son arbitrarios, son relativos, se pueden revisar, se pueden cuestionar. Y la filosofía es la herramienta perfecta para eso, ¿no? Porque la filosofía justamente trata de eso, ¿no? De poner un tema, un hecho, un concepto sobre la mesa y, como dice Nietzsche, tratar de comprenderlo y de analizarlo desde las diferentes perspectivas. Entonces muchas veces cuando tú comprendés que hay otra manera de pensar algo que te pasa, entonces lo vivís de otra manera. Sin duda, súper interesante. Le das además un sentido distinto. Porque los seres humanos, como dijo Viktor Frankl, somos seres en busca de sentido. Y esto tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Claro. Vendrá el tema. Claro, y qué fusión se genera ahí entre la filosofía y la psicología de alguna manera, ¿no? Como alucinante. Yo no sé la relación, pero de alguna manera como la filosofía puede como enriquecer de perspectivas a la psicología, capaz. Es que, ¿sabes qué pasa, Francisco? Que si tú lees a Platón, por ejemplo, Platón escribió en el siglo IV a.C.
la obra platónica son tratados, entre otras cosas, de psicología. O sea, Platón, al contemplar y al analizar el alma humana, está de alguna manera haciendo psicología. Sócrates, por ejemplo, con el conócete a ti mismo. Psicoanálisis es eso. ¿No? Cuando venían las personas y le decían a Sócrates, quiero saber tal cosa, y Sócrates los miraba y le decía, ¿querés saberlo? Conócete a ti mismo, mira para adentro. Después viene el psicoanálisis, 25 siglos después, a decir Freud, a decir, bueno, para realmente resolver nuestros conflictos y superarnos a nosotros mismos, tenemos que bucear en lo inconsciente. Ese es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Es ir a bucear y a inspeccionar esa dimensión de nuestra psiquis, de nuestra alma. Psique es la palabra griega que se utilizaba en los textos filosóficos antiguos para describir el alma. Y hoy y después, entre la mente y el alma tienen el mismo origen etimológico. Es alucinante. Ahí ya ves justamente cómo la filosofía y la psicología comulgan de una forma muy íntima. Y sin duda, yo creo, estoy convencida de que la filosofía enriquece un montón a la psicología. Y yendo entonces ya al desarrollo de este tema, de la psicología, la religión desde la psicología, ¿por qué los seres humanos religamos? ¿Por qué realizamos prácticas religiosas? Bueno, a ver, ¿qué es religar? Religar es reunir lo que originariamente estaba unido y que fue separado. Si pensamos, por ejemplo, en Adán y Eva en el paraíso, ¿por qué son Adán y Eva expulsados del paraíso? Porque quieren saber, porque se cuestionan, porque prueban del fruto del árbol prohibido, el fruto prohibido, que era el conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos en el paraíso gozaban de esa plenitud, la ausencia de sufrimiento, de muerte, de dolor, donde todo, ¿no?, era perfecto. Y son expulsados del paraíso. El religar es el deseo de volver a esa unidad originaria. Entonces, los seres humanos religamos porque tenemos esa necesidad de unión, de comunión, de unir lo que está escindido. Fromm, por ejemplo, Eric Fromm, en El corazón del hombre, que es un libro no tan conocido, conocemos más El arte de amar, El miedo a la libertad, Ser y tener, etcétera. Bueno, El corazón del hombre, que es un libro apasionante, él dice, ¿no?, el ser humano es un ser que está, es como, tiene una dualidad. Por un lado, fluye con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, pero por otro lado, como somos seres racionales, tenemos esa capacidad para separarnos de la naturaleza, ¿no?, para tomar distancia de la naturaleza, con ese asombro que la naturaleza nos genera, que el universo nos genera y que nos lleva a cuestionar y a querer saber. Entonces, ese estar escindidos es algo que nos genera un divino malestar, digo yo. Porque es un divino malestar. El malestar no es algo malo y punto. El malestar es parte de la vida, es parte de nuestra naturaleza. Como seres racionales sufrimos de ese sentirnos escindidos, separados. En el mito del andrógino de Platón, por ejemplo, ahí tenés otra razón. Estoy yendo a los mitos, porque en los mitos hay Freud lo dijo, ¿no? En los la mitos psicología humana expresada. Claro. ¿No? Y hay muchas verdades también, muy solapadas de... Pero absolutamente. Entonces, el mito del andrógino de Platón, que lo relata Aristófanes en El banquete, que es el tratado, un diálogo sobre el amor. Entonces, Aristófanes, ¿qué cuenta? Que en un principio los seres humanos eran seres esféricos, ¿ah? Que, la esfera es la imagen de la completud, ¿tá? Entonces estaban súper empoderados, se sentían súper poderosos, porque eran completos. Entonces, como Eva en el paraíso, yo puedo probar la
el fruto del árbol prohibido, ¿no? Porque de alguna manera experimentaba esa totalidad, esa perfección, esa completud de encontrarse en el paraíso. Bueno, un poco lo mismo pasaba con los andróginos. Entonces los andróginos también desafían a los dioses, igual que Eva. ¿Y los dioses qué hacen? Los separan en dos, los dividen. Entonces dice Aristófanes, ¿qué es el amor? El amor es el deseo de unión con esa otra mitad, ¿no? Lo de la media naranja, ahí, ¿no? Popularmente conocido como el complemento, capaz. El complemento. Es el deseo de completud. En el psicoanálisis, Freud lo identifica con un concepto que no es de él, pero que Freud lo toma, el sentimiento oceánico, que es ese deseo de volver a esa experiencia de unión con el todo, ¿no? De unión con el todo. Entonces, religamos por eso, porque hay en el ser humano ese impulso, esa pulsión, ese deseo que nos lleva, que nos motiva, que nos impulsa a reunir lo que está escindido. En nosotros, antes que nada, el cuerpo y el alma, el yo y el tú, ¿no? Etcétera, etcétera, lo consciente, lo inconsciente. Entonces, de ahí nace esa necesidad. Esa necesidad. Que de alguna manera también expresa una realidad espiritual. Expresa una realidad espiritual, sin duda. Expresa una realidad. Somos sin duda seres escindidos. Que, somos seres que experimentan esa separación, ¿no? Y que buscan la unión. O sea, somos como esos andróginos que fueron cortados, mutilados, seguro, de alguna manera. Sí, ¿no? eso se expresa mucho en el vacío que sentimos dentro, que es como que necesitamos llenarlo de algo que Excelente. es una búsqueda constante. A lo largo de nuestra vida. Constante, absoluta. Cuando no sé si fuiste tú que dijiste perfecto, no, alguien dijo es perfecto. Yo digo, no, la perfección, justamente, eso sería la experiencia de la perfección, de la completud, ¿no? De la completud. Es el deseo de completud, de perfección, que por eso que digo que es porque nos genera malestar. ¿No? Nos genera malestar, pero es un malestar divino en el sentido de que es el gran motor, ¿no? El motor que nos impulsa. En un ejemplo más cotidiano, si se quiere, o no, que no proviene tanto ni de la filosofía ni de la psicología, es este discurso que yo siempre especialmente, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, digo, escuchen ese discurso porque es maravilloso, que es el discurso que dio Steve Jobs, ¿no? El creador de Apple o del Mac, en la Universidad de Stanford. Entonces les dice a esos recién graduados, les dice, yo lo que les recomiendo es que conecten los puntos, ¿no? Eso de conectar, ligar, ¿no? Lo que se nos aparece a nuestros sentidos e incluso a nuestra razón como escindido, separado, que no tiene nada que ver, ¿no? Buscar esa conexión, buscar esa integración de lo que se nos aparece, que experimentamos y percibimos y sentimos como escindido, separado, desconectado. ¿Y cómo se manifiesta ahí la religión? Bueno, la religiosidad. La religión es una es una manifestación de ese deseo de religar, de dar, porque en definitiva, el religar, ¿en qué consiste? En dar sentido, ¿no? O sea, la religión es un modo, un medio de dar sentido a la vida, a la muerte, a tantas cosas, al alma, al cuerpo, al bien, al mal, a la verdad, a la mentira. En eso consiste la religión, ¿no? Entonces, por eso religión viene de religare, pero también razón. El concepto logos, que se traduce como palabra o razón, también tiene ese origen etimológico, ¿no? Está conectado la razón o la palabra como medios para conectar, para ligar lo que se nos aparece como escindido o como separado. Porque en definitiva,
tanto la razón como la religión, que no están Sí, no están totalmente opuestas, claro. separadas, opuestas, lo que buscan es dar sentido. Somos buscadores de sentido los seres humanos, ¿no? En medio de el caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la incomodidad, ¿qué buscamos? El sentido. Y ese sentido muchas veces lo podemos explicar, y otras veces, que son las más fascinantes, el sentido es un misterio, ¿no? Es un misterio que no podemos explicar. Que la razón entendida como esa capacidad para clasificar, para ordenar, para explicar, no llega. O sea, la razón tiene un límite. Esa razón tiene un límite. Después está la razón poética de María Zambrano, que es la razón. O la fe Fascinante. racional, en todo caso, ¿no? No, la razón poética, no sé a qué te referís con la fe racional. Por ejemplo, bueno, la Iglesia ha sostenido siempre que la fe y la razón no pueden ser contradictorias, ¿no? O que toda fe es racional en la medida que más allá de los fundamentalismos, ¿no? Y los radicalismos, o sea, toda fe busca dar sentido, en ese sentido, desde un punto de vista racional. Y dado que todos tenemos fe, todos tenemos manifestaciones de esa realidad espiritual, la volcamos en algo. Ese sentido que buscamos y lo damos a través de la religión, cómo son a través de prácticas que esto lo hablábamos en el programa anterior con un director espiritual, de cómo esas prácticas nos unen. Los rituales. Los rituales. Los rituales generan comunidad, sin duda. Incluso las creencias en común, ¿no? Que Sí, ahí sin se duda. agrupan en Las los creencias en rituales. común y los rituales generan comunidad. De todas maneras, a ver, también por eso habría que, definir qué entendemos por fe, ¿no? Pero si entendemos por fe, un poco esa fue la fe que me enseñaron a mí, ¿no? Que es un catecismo bastante ya de modé. Pero Arcaico. es esto de que la fe es una creencia ciega que no cuestiona. Entonces, a mí personalmente nunca me convenció esa fe por mi espíritu inquisitivo. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque sería una fe que se asienta en un dogma transmitido, revelado hacia a mí por alguien al cual yo no puedo cuestionar. Entonces, en ese sentido, la razón poética de María Zambrano no es eso. La razón poética de María Zambrano es la razón que abandona, ¿no? o suelta ese afán por explicar y demostrar y se permite ser iluminada. Pero es la razón misma que de alguna manera recibe esa iluminación. Es como, yo siempre lo comparo a la razón poética, y que es sumamente espiritual y mística. La filosofía es espiritual. Buen punto. Y me parece que eso, yo siento que debo decirlo, porque existe un poco este prejuicio de que la filosofía es una actividad o consiste en un ejercicio puramente racional, lógico, analítico, ¿no? Y aquello que rebasa la razón, entonces ya, ¿no? O a la razón el sentido de la razón que explica, que justifica, ¿no? Entonces ya es esoterismo, ¿no? Místico. ¿Dónde queda San Agustín entonces? ¿no? Bueno, sí, sin duda. Bueno, sin duda que, San Agustín, todos los filósofos místicos contradicen ese prejuicio, ¿no? O sea, porque la filosofía es una disciplina sumamente espiritual. ¿Por qué? Porque la filosofía
a través de esta razón poética, como la denomina María Zambrano, tú vas allá como el filósofo de Platón. El filósofo de Platón razona, sale de la caverna razonando. Pero llega un momento que al filósofo lo ilumina el sol. Y esa es la verdad, ¿no? Esa es la forma del bien para Platón. Y eso es una iluminación. La totalidad como... Ahí está. Que la totalidad. Que rebasa excede completamente, desborda la capacidad humana para explicar. Es el misterio. Es el misterio. Justamente... Ay, perdón. El cambio de clima me tiene mal. Justamente eso da lugar como a la siguiente parte de esta entrevista, que es el tema del misterio. Tú en varias columnas, entrevistas, sostenés que Dios es el misterio. El misterio. Es Por un excelencia. misterio y es el misterio, ¿no? ¿Cómo deja parado al ser humano, a la psique del ser humano, enfrentarse a ese misterio? Bueno, depende cómo lo enfrentes. El misterio es la condición sine qua non de la belleza. Los griegos decían, el bien, la belleza y la verdad son las tres patas de una misma cosa. Bien, ¿no? belleza y verdad. Claro. Entonces, el misterio es lo que se oculta, pero lo que se oculta ¿a qué? A nuestro afán de dominar. Esto que decía Bacon, el conocimiento es poder. ¿Por qué es poder? Y bueno, porque a través del conocimiento manejamos, controlamos, dominamos eso que conocemos. Y está bien que así sea, ¿no? Está bien que hayan ciertas cosas que podemos conocer y podemos controlar o podemos manejar o podemos encauzar. A veces se nos va un poco la mano, pero bueno. Ahora, la belleza, el amor, Dios, todo eso están en el ámbito del gran misterio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que se nos escapa, es lo que nunca podemos comprender, aprehender, más que comprender, aprehender, dominar, controlar, predecir del todo. Siempre hay algo que se nos escapa. Por eso, por ejemplo, Byung-Chul Han, que es un filósofo que yo recomiendo leer hoy por hoy, él dice, ¿no? O sea, a la belleza le gusta ocultarse. Nietzsche dice, no te desnudes completamente. Nadie le gusta lo que se muestra en sentido metafórico, ¿no? O sea, si tú querés atraer lo que nos asombra, lo que nos atrae, lo que nos llama, lo que nos resulta atractivo, es eso que nos invita a descubrirlo. Y siempre tiene algo, siempre hay algo más por descubrir. Entonces, cuando tú te conectás, te relacionás con el misterio de esa manera, es fascinante el misterio. En vez de frustrarte, te tiene que resultar atractivo, porque es lo que de alguna manera alimenta el motor de la búsqueda, de la pasión, del asombro, de la inquietud, del querer, del deseo en el sentido más puro del concepto, ¿no? De eso que nos mueve, que alimenta el amor, porque el amor es búsqueda. El amor es deseo de eso que siempre se me está escapando, que siempre que está ahí, pero que nunca se me da completamente. No lo puedo objetivar, ¿no? Cuando en el amor, en los vínculos amorosos, ¿no? Cuando tú objetivas al otro, lo convertís justamente en un objeto, ¿no? Predecible, controlable, cognoscible, y ahí ya Eros se escabulla. A Eros no le gusta eso. No está dispuesto a permanecer en un vínculo de esa naturaleza. Eros está ahí y se desenvuelve ahí
donde está lo inaprehensible en su totalidad, donde está el misterio. El misterio. El misterio fascinante. Lo que pasa que hoy por hoy, es cierto, en esta cultura de la productividad, del rendimiento, de que lo valioso es lo que es útil, lo que yo puedo utilizar, lo que yo puedo manejar, lo que me sirve para algo. Entonces, el misterio es totalmente lo contrario. Ujú. Entonces, cuando nos enfrentamos al misterio, eso nos genera, primero, una gran angustia y una gran ansiedad Frustración. y frustración. Mm. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? Lo dejamos de lado para enfocarnos en eso que sí nos resulta aprehensible, comprensible, explicable, útil. Ujú. Lo que sí nos sirve para algo. Increíble cómo también el agnosticismo ha crecido también en ese sentido, ¿no? Mm, Yo no puedo probar a Dios, entonces ni sí ni no. mm, sí. Y me adentro en la pregunta, ya ni lo dejo, me trasciende. Entonces, Mm, sí. justamente lo que vale la pena es eso, entrar Preguntarse. en este misterio. Sí, de todas maneras, está bien, yo entiendo lo que ustedes dicen. De todas maneras, a ver, el bucear en el misterio o el sentir esa atracción por el misterio no necesariamente implica la búsqueda de Dios entendido como un ser trascendente, ¿no? Que es como se entiende en el monoteísmo, fundamentalmente. Uno puede, disfrutar o gozar del misterio de otras maneras también, ¿no? O sea, podemos pensar en el Dios inmanente o la divinidad inmanente, la naturaleza es un gran misterio. O sea, no, el misterio no es un atributo exclusivo de Dios. O sea, el misterio está, tú sos un misterio La para condición mí. humana en sí misma es el misterio. Ustedes son un misterio para mí, como seres humanos que son. La naturaleza es un misterio. Quizás este vaso no, porque este vaso yo puedo explicar cómo se hizo, para qué sirve, uso. en qué consiste, cuáles son sus usos, puedo agarrarlo, puedo tomar agua, puedo tirarlo, puedo dejarlo acá o puedo ponerlo ahí. Pero aquello que es inaprehensible en su totalidad es un misterio. Entonces, no por no creer en Dios, eso significa que uno se resista a el atractivo y la fascinación del misterio. No, claro, tal cual. Sí, sí. Tal cual. Justo ¿No? fue en relación al tema de el misterio, ¿no? Ujú, Eso que claro. traíamos de que muchas veces vos llamas a Dios el misterio. Sí. Y bueno, es como eso. Claro, Quizás pero Dios, quizás es Dios al ser eso, ¿no? El ser trascendente, Mm, o lo absolutamente otro y trascendente, Mm. es lo que más nos... Claro, desde esa concepción sin duda. Claro. Ahora desde una concepción de la inmanencia también, o sea, es un misterio. ¿En O qué sea, sentido? y bueno, o sea, en el sentido más espinociano del concepto, ¿no? O sea, esa sustancia infinita que es, o sea, que no podemos aprender en su totalidad, lo que yo decía, la naturaleza como un gran misterio. O sea, podemos conocer la naturaleza, sin duda. La ciencia Está en eso. está en eso, pero nunca en forma absoluta. Ujú, De hecho, los fenómenos naturales no dejan de sorprendernos. ujú, Y sí. siempre, y ojalá siempre nos sorprenda. Mm. ¿No? Pero, Depende cómo te agarre. pero también, sin ir más lejos, y esto quizás es lo más evidente, a mí personalmente, y creo que a toda persona que realmente busque, se acerque al ser humano en su naturaleza más íntima y más profunda, el ser humano no
deja de sorprendernos. El ser humano es un misterio. Total. Y uno mismo para uno mismo. Y uno ¿no? mismo Tal para cual. uno mismo No es un termina de- misterio. Tal cual. ¿No? Lo que pasa es que queremos clasificar, comprender, explicar. Entonces ahí es donde entra la razón poética de María Zambrano. Y María Zambrano dice, es una lástima, como filósofa, ¿no? Es una lástima que pensemos a la razón meramente como ese instrumento para explicar, clasificar, catalogar, ¿no? Justificar, y no comprendamos y no entendamos a la razón como algo mucho más amplio, mucho más infinito, ¿no? O sea, que es justamente es esa razón poética, es que sí busca explicar, pero llega un momento que, bueno, comprende que hay algo que la rebasa. Como el horizonte, ¿no? Claro. Sí, y también es la comprensión de nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Que eso también es fascinante. O sea, el reconocer que sí, que podemos muchas cosas, pero que no podemos todo. Que no podemos explicar todo. Pero sin embargo, podemos ser iluminados. Se nos puede revelar ese misterio. Lo que se nos revela es el misterio. Entonces frente a esa revelación, podemos salir corriendo porque nos incomoda, porque nos genera nos malestar, sobrepasa. o podemos decir, wow, y contemplarlo. Y como dice Byung-Chul Han, en los rituales, ¿no? Que es uno de los aspectos de los rituales, es la repetición. Yo soy siempre, desde muy chica, me encantó las cosas que me gustan, las repito. Una canción, por ejemplo, me puedo pasar un día entero escribiendo con la misma canción. Me he pasado 12 horas seguidas en loop escuchando la misma canción. Me genera un placer infinito. Bueno, entonces, lo que dice Byung-Chul Han, y bueno, los mantras, bueno, las oraciones, ¿no? Rezar el rosario, por ejemplo. Mi abuelo siempre decía, yo cuando rezo, mientras manejo, rezo el rosario, y ese rezar el rosario a mí me da una paz, pero al mismo tiempo me ilumina, o sea, ¿no? Como que veo en un sentido, como que siento, soy iluminado por ideas, por sensaciones que me la genera ese propio acto hecho de repetir la misma oración una y otra vez mientras rezo el rosario. Bueno, entonces Byung-Chul Han dice, el repetir es lo que esos mantras, eso que se hace en los rituales, es lo que permite que eso llegue al alma. En inglés se dice learn by heart. El learn by heart es aprender con el corazón. ¿Qué significa learn by heart? Repetir, ¿no? O sea, cuando te dicen learn by heart es como las tablas, ¿no? O sea, en mi época las Capaz que tablas. no pasan Entonces, por el al corazón. final ya las es como que ya 3 más 3, 3 por 3, 9, está. Pero para llegar a automatiza. eso tenías que repetir. Entonces, se asienta en el corazón, queda ahí. Es un conocimiento, un saber que decanta. Sabemos muchas cosas acá, en la mente, en la teoría, y después vamos por la vida y decir, pero si yo sé, acá vamos a la psicología, ¿no? Yo sé que esto no me hace bien. ¿Por qué lo hago? Si yo lo sé, bueno, porque quizás no decantó en No tu pasó, alma. claro. Tiene que decantar. Y los pozos profundos, dice Nietzsche, viven con lentitud sus experiencias. Tienen que esperar largo tiempo para saber qué cayó en su profundidad. Y para que caiga en la profundidad, tenemos que rumiar, dice Nietzsche. Rumiar es eso, como las vacas, ¿no? Llevan, traen, vuelven a traer, vuelven a llevar, ¿no? En eso consiste precisamente, hoy en el mundo de hoy, esto, tac, 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 tac. No, aprender de memoria es una mala palabra. Una mala palabra, ¿no? Hoy, es más, ni siquiera necesitamos, porque tenemos tantos artilugios que no tenemos que aprender nada de memoria, porque en el acto, ahora con el chat GPT, tenemos toda la información ahí. Todo lo que necesitamos Todo en saber un está ahí. segundo aparte. Claro. Pero entonces, todo ese conocimiento es como que está ahí en el éter y nosotros decimos pim, pim, pim. Pero para que decante, tenemos que integrarlo. Ahí está, ¿no? Religar. Es como reunir que ese conocimiento, que ese saber, que esa intuición, eso
decante en el alma. Ujú. Para eso hay que darle tiempo. Hay como otros procesos también de la psique ahí, ¿no? Claro, absolutamente. Sin duda. Claro que sí. Es un ejercicio de la psiquis o del alma. Es un ejercicio, sí, espiritual. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta o vamos a A la un pausa, capaz, cortecito? para- Tenemos saluditos. Tenemos saluditos, Y bien. tenemos alguna pregunta que la podemos dejar capaz para después. Dale, bien. Bueno, gracias. Betty nos manda, buenas noches, hermoso día el de hoy. Cada vez más linda la programación de Radio María y con ustedes le ponemos el broche de oro. Bendiciones. Ay, Gracias, mami. Gracias. ¿Cuántas veces nos Ah, claro, porque era mamá del conductor, mirá ya. Yo sabía que Sí. ahí no me acordaba de quién, Ahora con está- razón. Marta, mi mamá. Hola chiquilines, los felicito por esa contagiosa alegría. Bendiciones, muy buen programa. Saludos, Marta. Después tenemos otro saludito que dice, cada emisión más interesante el programa. Felicitaciones a todos. De Mari. De Mari. Ah, María Carla, tu mamá. Como siempre Le digo, para que mandamos un después no beso. digan que no lo escucho ni la madre, lo escucha por lo menos la madre, Toda no la lo escuchan. familia Claro, presente, ahí, me encanta. Ay, divino. Ninguna claro madre fue que presionada a mandar mensajes, No, ¿no? no, eso hay que decirlo, ¿verdad? Y después, mensaje. Qué bueno el programa, como todos los jueves, sobre todo con el mejor conductor, el señor profesor Dotti. Este es mi hermano, ¿no? Por otra parte, aclarar a la audiencia que la cumpleañera no, acá dice, mira. No voy a leer eso. No, dale, léelo, sí, sí, por favor. Así que te Algo muy mandamos un cómico, beso. algo muy cómico. Bueno, así que pasados los saludos, entonces vamos a una tandita con la canción de Rem, Losing My Religion. Temón. Qué bueno. Oh, life is bigger. It's bigger than you are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. Hint of the century. Consider this. Slip that brought me to my knees, failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try.
a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. I'm now said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try, but that was just a dream. Try, cry, why try? That was just a dream, just a dream, just a dream, dream. Bueno, estamos de vuelta acá en Contracorriente, nuestro 9º programa en vivo por Radio María, con nuestra invitada de lujo, Male Reyes. Me encanta el número 9 aparte. Tiene el pelo. Me gusta el número 9, así que... Bueno, a John Lennon también, y tiene una canción que se llama Sueño 9. ¿A Sí. quién le importa eso? ¿Qué tenía que ver? Está súper interesante. Son igual. datos. Yo la tiro nomás después. Una pregunta, señor Dream of conductor. Nine, ¿no? Sueño, Dream Sueño of 9, Nine, sí, algo así Bueno, se después llama. Revolution 9, Sí, un tema del álbum blanco, Number Sí. 9. ¿Por qué no Number con el 9? 9? el número 9. Sí, sí. no sé, le gusta, yo qué sé. No, Bueno, no había, nació el no 9 había de captado, no octubre. lo había relacionado con eso, pero me gusta. Bueno, yo soy lenoniano. Ah, sos ¿Quién es? No, con se razón, imagina- con razón, con razón. ¿Qué ibas a Escúchame, ¿vamos a hacer preguntar, algo para el programa 10? Tipo una amiga compartida, alguna festejo, algo de eso. Podría ser, podría ser. Ah. El programa que viene lo tenemos a Pastorino, ya que... Ah, mirá, Miguel. ¿A vos que te gusta La toda esta relación fenomenología de la numérica? La el próximo fenomenología. jueves 10 y tengo programa 10. Ahí va, dale. Está eso. Es verdad porque cae 10 aparte. Claro. Bien ahí, Juan, bien sí. ahí. Bien, cae el Algo, 10, algo mirá. sirve. Teníamos preguntas entonces del público. Sí, tenemos dos preguntas. Mm. La primera es, ¿cómo van de la mano la filosofía, donde muchos filósofos admiten la existencia de Dios, y la psicología, que la mayoría niega la existencia y cuestiona la religión? Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo con que la mayoría de los psicólogos o de los grandes teóricos de la psicología niegan la religión, o niegan a Dios, perdón. O sea, tenemos a Jung, por ejemplo, quizás la persona que hace esa pregunta está pensando más en Freud, ¿no? En el padre del psicoanálisis, que sin duda el psicoanálisis es como cardinal en la psicología, ¿no? Ujú. Pero está Viktor Frankl, por ejemplo, que son autores, no sé si, a ver, porque vuelvo a esto, ¿no? Quizás si lo pensamos en términos del Dios trascendente, el Dios del monoteísmo, de las religiones monoteístas, quizás, bueno, como que lo estamos bueno, acotando el concepto de la divinidad, ¿no? Pero yo no veo como esta diferencia entre la psicología y la filosofía en términos de bueno, la creencia o la negación de la divinidad. Sí es cierto que la filosofía quizás es más espiritual, porque la psicología no deja de ser una ciencia.
y la filosofía es la madre de las ciencias. O sea, la filosofía excede, está más, o sea, va más allá de la ciencia como una manera de cuestionarse y conocer la realidad o el mundo, ¿no? Entonces, sí, la filosofía sin duda que es más espiritual que la psicología, pero no veo esa más que el hecho de que la psicología es una ciencia y la filosofía no lo es. Después, no me parece que exista esa diferencia. Después, ¿qué le diría a alguien que busca a Dios pero se siente dividido entre la razón científica y la fe? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? Esta creencia que razón y fe, o esta idea que razón y fe son algo opuesto o excluyente, ¿no? Si tú tenés fe, entonces no razonás. Claro, como y que es una u otra. Ahí está, como es un poco esta tendencia muy occidental que se la debemos al viejo y querido Aristóteles, ¿no? De la lógica binaria, ¿no? Del principio de no contradicción, del tercero excluido, ¿no? Que, o sea, el principio de no contradicción, como que es una cosa o la otra, Descartes, el cuerpo, el alma. Bueno, y muchas veces hemos hablado de Santo Tomás, por ejemplo. Claro, que y Santo Tomás buscó, ¿no? Como hacer comulgar a la razón y a la fe. Y bueno, o sea, si se trata de una fe en el sentido que hablábamos hoy, como una fe asentada en el dogma, en lo que se me revela desde principios, creencias que fueron reveladas y que están ahí como una doctrina que yo aprendo, que se me transmite, pero que yo no puedo cuestionar, porque la fe es ciega, y si tú cuestionás o si tú dudás, entonces no tenés fe. Entonces, en ese sentido, sí, razón y fe se excluyen, ¿no? Pero la fe no necesariamente es eso, ¿no? Porque en definitiva la fe también puede ser entendida como eso que yo sé, aunque no lo puedo explicar. Y ahí volvemos al concepto de la razón poética de María Zambrano. Y también entra el tema del sé. Por ejemplo, a Jung, sobre sus últimos años, se le preguntó, bueno, ¿usted cree en Dios? Y Jung dijo, no creo, sé. Claro. Pero está como ese tema también ahí, ¿no? De la gnosis. Porque en definitiva, y esto yo escuché que tú lo mencionabas a Ratzinger, nadie sabe si uno cree en Dios, o sea, si uno, nadie sabe si existe Dios y nadie sabe si no existe Dios. En definitiva, ahí la duda permanece en los dos. Claro, la fe tiene como un salto, ¿no? El salto de fe de bueno, me dejo llevar por ese misterio que nosotros creemos, ¿no? Se nos reveló por Jesucristo y bueno, creemos en ese Dios. Pero que en definitiva toda fe tiene un salto ahí al vacío que sí, pero incluso lo que dice Ratzinger, que es muy filosófico, es que tanto el creyente, tanto el ateo como el teísta, él dice, ¿no? El ateo y el teísta van por caminos distintos, ¿no? Uno cree, el otro no cree, pero siempre, en algún momento, siempre, pero a veces, ¿no? Por momentos se encuentran en la duda. ¿Tá? Porque justamente ese es el misterio. Tanto que Dios, o sea, para el que cree que Dios existe, como para el que cree que no existe, no lo puede saber a ciencia cierta. No podemos, porque Dios, ahí viene, Dios es el gran misterio, ¿no? Dios es el gran misterio. Entonces, uno puede creer y puede también no creer en Dios. Pero uno no puede estar 100% seguro de que Dios existe, tanto como que no existe. Ahora, el saber, y esto es, una cosa es estar seguro porque lo puedo probar. Otra cosa es saber algo aunque no lo pueda probar. Yo puedo saber aún no estando seguro, en el sentido de
la seguridad que me da la explicación, ¿no? La cosa que está ahí y que yo sé que está ahí. Y la puedo conocer en su totalidad. Y la puedo explicar en su totalidad. O sea, es más del orden es sumamente espiritual y es hasta intuitivo, ¿no? Es el saber que se asienta en el alma, es el saber del cual me apropio, porque es mío. Por eso es que es un saber que puede equipararse a la fe, pero al ser un saber del cual yo me apropio, que decanta en mi alma, es un saber que tiene que haber pasado por el tamiz de la inquietud, de la duda, del cuestionamiento, de la búsqueda, como dice Byung-Chul Han, del titubeo. A mí me encanta. Byung-Chul Han dice, pensar es titubear. Es divino eso, ¿no? Pensar no es esta es la verdad. Y entonces voy por la vida con esta. Y entonces todo el que piense distinto a mí o el que crea otra cosa es un ignorante. Está en el error, ¿no? O sea, yo puedo saber algo y sin embargo, escucharte a ti que pensás otra cosa distinta y entender que quizás tú podés tener razón, ¿no? Y que quizás eso que tiene sentido para mí, que de lo cual yo me apropio, de lo cual que es mío, es mi saber, mi creencia, mi fe, quizás no es la verdad, porque sigue siendo un misterio. Sí. Y por eso me resulta tan atractivo. Tal cual. Bueno, esto se liga mucho con una cosa que decía Unamuno en Cómo se hace una novela, tipo, que habla de que la verdad es individual, personal e incomunicable. La razón nos une, o sea, el dogma religioso nos une, porque bueno, todos queremos decirlo, pero en realidad la verdad es algo que lo descubrimos nosotros mismos. Hay poemas, por ejemplo, que uno siente espiritualmente que tiene una verdad que es incomunicable también, pero que uno la percibe y es como se siente como que es verdad, o sea, y quizás están en autores de distintas creencias, o sea, no es algo que sea exclusivamente de algo, sino que está en todo y uno tiene que ir con el espíritu también abierta a esa dimensión, como haber encontrado, bueno, esto, por ejemplo, este autor, bueno, en esto tiene hay algo que resuena, o sea, que... Sin duda. A mí, mira, me hiciste acordar, me encanta Unamuno, pero me hiciste acordar a una frase de Heráclito, el oscuro, que fue muy, bueno, olvidado por mucho tiempo y ahora hace un tiempo ya ha sido recuperado. Y él decía, ¿no? Escucharse, no a uno mismo. Ahora voy a explicar, ¿no? Sino al logos. Y cuando tú escuchás al logos, que es esa razón, que es esa palabra, el verbo, lo primero fue el verbo, cuando tú escuchás al logos, ahí comprendés que todo es uno. Y es alucinante esto, ¿no? Porque esto se vincula con la psicología y el conócete a ti mismo de Sócrates. Cuando Sócrates decía, conócete a ti mismo, hoy es interpretado como yo. O sea, en la medida en que permanecemos dentro de los límites de nuestra pura subjetividad, como en este individualismo exacerbado de yo, mi creencia, mi fe, mi gusto, mi deseo, entonces no religamos, sino que permanecemos en ese narcisismo, ese individualismo exacerbado que nos impide religar y reconocer esa... Yo puedo pensar distinto que vos, pero en la medida en que yo comprendo que lo que yo pienso, en definitiva, es un gran misterio y que es imposible de aprender en su totalidad, yo te voy a escuchar a ti, yo voy a razonar contigo que pensás algo distinto y de esa manera vamos a poder encontrarnos. Es que es así, es que se construye en el diálogo incluso, es en el diálogo, en el interactuar con otras. Es más, el budismo, hay otras religiones que tienen unas bellezas unas verdades tan hermosas. Y digo, lo lindo sería construirnos todos en pos de algo nuevo, o sea, no es que somos todos, nos excluimos unos de otros, sino que hay algo que también nos une de alguna forma, que es esto que decís tú, que la verdad en realidad, tipo, eso que
que es ese misterio es algo que nos están todos nosotros. Y bueno, cada uno le da una respuesta distinta, pero no tiene por qué ser contradictoria si estamos hablando de lo mismo en realidad. Totalmente. Y ese todo, ese uno que Heráclito dice que uno descubre cuando escucha al logos, esa unidad, no es una unidad homogénea. No es una unidad de que todos pensamos igual. Todos conocemos lo mismo. Todos tenemos los mismos valores y las mismas creencias y el mismo Dios y el mismo bien y el mismo mal y el mismo... No, es el todo que integra lo distinto. Es el todo que integra la luz con la sombra, el bien con el mal, la verdad con la mentira, la belleza con la fealdad, el cuerpo con el alma, ¿no? El yo con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, en alguna de tus columnas te escuché decir que la fe también como un instrumento para conocer, ¿no? Por ejemplo, me remite a la frase de Agustín de Hipona, San Agustín, que decía, creo para entender y entiendo para creer. Sí, claro. ¿Cómo de alguna manera la fe también dialoga con ese misterio desde el cual también se ilumina, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Nunca deja de iluminarse. En la medida en que la fe va de la mano de esa inquietud, De una apertura. de esa capacidad de asombro, no perder, como decían los filósofos, ¿no? Y bueno, lo siguen diciendo, no perder la capacidad de asombro. A ver, si hay un enemigo de la filosofía, o sea, que es excluyente dentro de la filosofía, es el dogma. El dogma que, ¿no? Ese dogma de esta es la verdad y punto, ¿no? Esta es la única verdad. Y esta verdad no se cuestiona, no se discute, no se interpela, respecto a esta verdad no se duda. Porque vendría a ser como una verdad que excluye al misterio, que excluye a ese deseo, ese atractivo, en definitiva, ¿no? Ahí quizás, por ejemplo, trayendo el caso de la iglesia, ¿no? Que tiene dogmas de fe. Por ejemplo, Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es un dogma de fe. O la encarnación, ¿no? Eso, por ejemplo, en los primeros concilios, cuando se debatió el tema con el arrianismo, ¿no? De que si Jesús es Hijo de Dios, entonces no es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces plantea como es inferior al Padre. Se planteó ese tema y bueno, se llegó como a ese dogma que es la encarnación del Hijo de Dios. Y ese es el dogma. Eso es contrario entonces a... A ver, no sé, a ver, quizás, seguramente cualquiera de ustedes está mucho más interiorizado. Nos estamos metiendo en este tema porque... Claro, quizás es más para discutir con Miguel. De todas maneras, o bueno, con alguien que realmente sepa de teología, yo no es mi área ni sé nada al respecto, ¿no? Pero yo te diría que en vez de dogma, yo le diría el misterio. Es el misterio de la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Es el misterio de la reencarnación. Es el misterio de la resurrección. Yo los concibo como misterio. Y, a ver, desde este punto de vista que estamos planteando acá, de la fe que no excluye, que no se enemista con el cuestionamiento, con la duda, la fe entendida así de la manera que la plantea Ratzinger, que la planteó Ratzinger, no es un dogma, es un misterio. Es un misterio que, bueno, tú aceptás que en el cual tú crees, tú tenés una creencia, pero entendés que es una creencia que no se puede comprobar empíricamente, que en definitiva es del orden del misterio, que tú no podés explicar de forma racional o empírica, que rebasa al conocimiento de la razón científica, como decía la persona que escribió la pregunta, la persona, el oyente o la oyente, ¿no? O sea, más que un dogma, a mí, o sea, yo creo y me gusta desde
desde mi concepción o mi abordaje filosófico, entenderlo como un misterio. Tal cual, tal cual. Y ahí, por ejemplo, es cuando volviendo al tema de la psique, ¿no? O sea, como el ser humano tiene como que soltar, ¿no? Esto de Total. soltar la frustración y entregarse. Sin duda, sin duda. Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos. Y para eso también, pensando un poco en el tema de los rituales y de los rituales tienen muchas cualidades, ¿no? Que desde el punto de vista psicológico, la repetición, la generación de comunidad, etcétera. Y entre otras tienen eso del cierre. A través de los rituales se cierran etapas, se cierran procesos, se cierran ciclos. Los seres humanos nos cuesta mucho cerrar, nos cuesta mucho decir, bueno, esto se terminó y se tiene que terminar para dar lugar a algo nuevo, a otra etapa, a otro ciclo. Y nos da mucho miedo, nos da mucha inseguridad el fin. La muerte. Claro, la muerte es el fin supremo, ¿no? Pero morimos muchas veces en la vida. Ujú. Experimentamos muchísimas muertes y los rituales nos ayudan a transitar esas muertes. ¿Por qué? Porque los rituales cierran etapas, ¿no? O sea, qué sé yo, el matrimonio, el ritual, por ejemplo, en los sacramentos, ¿no? Ritual del matrimonio, bueno, se termina una etapa de la vida para dar comienzo a otra, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, esos ritos o rituales de cierre son sumamente importantes para ayudarnos en ese arte tan difícil para el ser humano que es el de soltar, dejar ir algo que ya fue. Ujú. Incluso nos cuesta soltar lo que nos hace mal. También. Por supuesto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nos aferramos a las cosas. ¿Por qué nos aferramos? Bueno, porque nos dan seguridad, nos dan certezas en medio del mar de la incertidumbre, al cual somos arrojados, como dicen los existencialistas, y estamos nadando acá, ¿no? Asombrados, maravillados, pero sin saber prácticamente nada, porque es muy poco lo que sabemos. Entonces de repente encontramos, ¿no? Una balsa, una isla, un salvavidas, y nos aferramos a eso, ¿no? Pero a veces hay que soltarlo para continuar hacia otro lado. Pero nos cuesta, porque eso nos da como esa sensación de seguridad, de contención. Sí, hay una pregunta en el guión Sí. con respecto a esto que decís, ¿no? Hoy por hoy hay una crisis cultural que también lo religioso está atravesado ahí. Buscan religar de otra manera, no a través de la religión, y sino con cosas, bueno, que cada uno cree o la forma que cada uno le quiere dar. ¿Pensás que esta pérdida de religiosidad en la sociedad actual ha sido reemplazada por nuevas formas de espiritualidad o ha dejado un vacío difícil de llenar? Bueno, a ver, sin duda que han dejado un vacío. De todas maneras, hay otras formas de espiritualidad. Yo les decía recién en el corte, ¿no? O sea, la filosofía es un ejercicio espiritual y uno puede sentir y experimentar y ver su espiritualidad muy colmada por a mí la filosofía me enseñó a integrar, a dejar de tenerle miedo a la muerte, por ejemplo. Que para mí eso ha sido de las grandes, y es que no quiere decir que no le tenga miedo, ¿no? Pero que no le tenga nada de miedo, o sea, la angustia ante la muerte es una angustia humana y todos tenemos, ¿no? La muerte es como la incertidumbre más total, pero... y la única certeza, ¿no? La única certeza. Es una paradoja. La muerte es una gran paradoja. O sea, la muerte es algo que no podemos, ¿no? Que nos rebasa, nos supera, nos genera una angustia impresionante. Pero, bueno, como decía, ¿no? La filosofía es sumamente espiritual. O sea, hay otras maneras, no solamente a través de las religiones, pero sí es cierto que el ser humano necesita creer, necesita abrazar algo. Y
cuando las religiones empiezan a a flaquear en el sentido de que ya no generan tanta adhesión, bueno, empiezan a surgir otras cosas. Y ojo con lo que surge también, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá se habla mucho del fútbol ahora como una nueva religión. Sí, pero yo te diría No que religión, pero... Claro, pero yo te diría que el fútbol no me parece un problema. A mí me parece lo que sí me parece problemático es precisamente lo dogmático. Me parece problemático justamente el aferrarse, el renunciar, aunque sea inconscientemente, a la libertad para pensar, ¿no? Y eso, eso creo que hoy por hoy, siempre fue un poco así, ¿no? Pero hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, donde estamos siempre a 1000, Ujú. siempre con 800.000 cosas para hacer y con ese deseo de ser productivo, con ese, ¿no? Tú puedes, ser productivo. Entonces, tanto para las prácticas religiosas como para los rituales, ¿no? Y para la contemplación, como decían los griegos, ¿no? La contemplación en la religión, para ser una persona realmente religiosa, tú tenés que darte un tiempo para contemplar, ¿no? Para salir de esa vida activa, que sí es importante y es parte de lo humano, pero para dedicarte Integrar otro elemento. Integrar otro elemento fundamental, porque la vida activa sin vida contemplativa Claro. es máquina. Y entonces ahí no pensamos, y cuando no pensamos somos seres totalmente domesticables, manipulables. No, y ahora Creemos que cualquier cosa. con el entretenimiento, ¿viste? Te adormecen para no realmente afrontar lo que es la realidad en sí. Entonces hay también, no solamente entretenimiento, redes sociales o drogas también, o sea, como que hay muchas La cosas que hiperestimulación, ¿no? Porque la tecnología que tiene sus cosas buenas, sin duda, porque tampoco vamos a hacer un cuco de la tecnología. es una herramienta. Es una herramienta que tiene sus grandes beneficios, pero también la parte negativa, la cara negativa o la sombra de la tecnología es esa hiperestimulación a la cual estamos expuestos. Entonces, ¿no? Vos estás leyendo, estás con el celular, que en el celular te llegan los mails, los WhatsApps, o sea, las noticias. Ahora no sé por qué en mi celular me parecen notificaciones, no sé, tengo que pedirle a alguno de mis hijos que me las cancele, me llegan notificaciones de noticias, o sea, que no sé ni de dónde aparecen ahí, ¿no? Entonces, eso el estar expuestos a esa hiperestimulación nos impide, o no es que nos impida, no nos impide. Porque el celular siempre lo podés dejar, como yo digo, ¿no? Es muy fácil culpar al celular, ¿tá? Pero también somos vulnerables y bueno, a veces es difícil dejar el celular, ¿no? Nos acostumbramos, nos habituamos, entonces podés dejar el celular, pero el celular es, ¿no? Esa hiperestimulación te dificulta ese dedicarnos a esos tiempos de ocio, el mejor. Ocio como lo opuesto al negocio. El negocio es la negación del ocio, viene de ahí. ¿Ah? El ocio, que para los griegos el ocio era un privilegio del hombre libre. Claro. El que no gozaba o el que no practicaba el ocio era el esclavo. Y hoy podemos hablar de los esclavos de la tecnología, por ejemplo. Hoy por hoy, como dice Byung-Chul Han, somos esclavos de nosotros mismos en esa autoexigencia de que tenemos que rendir, que tenemos que contestar los mails, los WhatsApp, que tenemos que hacer, que tenemos que aprovechar el tiempo, y cuantas más cosas hago en el día, más efectivo, más valioso, más soy. Entonces todo eso, sin duda, no está bueno. Claro, y dar lugar al aburrimiento también, a veces como... Sí, Aburrirse porque es sí, fundamental. es donde surge justamente las preguntas, las cosas. Sócrates, conócete a ti mismo. Bueno, pero ¿cuándo me conozco? Si ando con tanta cosa, no dejo tiempo para... Estoy siempre mirando para encontrarme. afuera. Sí, y para encontrar al otro también, para conocer al Ahí otro. está. Siempre mirando para afuera y mirando aquello que me sirve, ¿no? También. Que me reporta una utilidad. Ujú. Por eso la contemplación es una práctica que está, yo te diría que es más que las religiones, la contemplación, que es un ritual que
es sumamente fundamental, no solamente en la filosofía, sino también en las religiones, en Los las prácticas monjes, religiosas, se está perdiendo. Yo creo que eso es lo que más se está perdiendo en el mundo hoy. Más que las creencias en algo o en alguien, ¿no? Todo eso sigue. No, las creencias siempre van a persistir. Porque, Claro. Y sí, porque los seres Porque humanos sí, claro. necesitamos creer. claro. La institución a veces es la que se empieza como a caer de alguna manera o la Claro. gente a separarse, pero la búsqueda no. La necesidad de, Sí. ¿no? Creer en algo, eso persiste, está en nuestra naturaleza humana, como bien lo dijo San Agustín, ¿no? Ujú. Como bien lo afirmó San Agustín, necesitamos creer, porque la creencia es justamente lo que nos permite sentirnos más seguros nadando en el mar de la incertidumbre. No, y que tenemos un sentido también. Porque si creemos en algo, bueno, vamos a una Claro. dirección también. De alguna forma eso nos convierte en algo nuevo. Pero incluso no solamente en un Dios, ¿no? Creemos en un bien, en un mal, creemos en una persona, creemos en una institución, creemos, confiamos, creemos, confiamos. Todos esos son fundamentales para el ser humano. Necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos tener esperanza. Tal cual. Necesitamos tener como esa, ¿no? esa creencia o esa confianza en que lo que esperamos de alguna manera va a darse, va a suceder. O sea, y está bien que así sea. Mientras eso no inhiba nuestra capacidad para cuestionarnos, para dudar, para pensar. La esperanza fue la que no salió de la... Sí, de la ¿cómo es? caja De de la Pandora. ánfora de Pandora. De Pandora, Y dijera ahí yo está, cuando- y ahí está la cosa, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza Exacto. era un mal más, entonces la esperanza, tener esperanza es algo malo, o la esperanza no salió de la ánfora porque la esperanza quedó ahí porque es el antídoto contra, ¿no? Podemos transitar el malestar porque podemos esperar, ¿no? Podemos tener esperanza de que eso va a pasar, ¿no? Y de que van a venir tiempos mejores. Sí, sí, bueno, en la búsqueda del sentido de Víctor Franklin, lo que hacía que el hombre siguiera suicidando la esperanza de poder salir Claro, Tal cual. de que termine la guerra y poder salir Totalmente. de los campos de concentración. Totalmente, totalmente. Y la esperanza tiene mucho también de la fantasía, ¿no? Esto también en esta película La vida es bella, Sí. ¿no? Ahí lo ves, ¿no? Como el padre le genera a ese niño, ¿no? Le crea toda una historia, ¿no? Que de alguna manera alimenta, pero no tanto en el niño, sino en el propio padre, esa esperanza de que, de que va a pasar, de que ellos van a poder sobrevivir y de que no va a ser tan horrible como Sí, el sí. desenlace como Sí, tal cual. Tal cual. parecía ser, ¿no? Bueno, Male, ha sido un placer tenerte por acá. La El verdad que- placer fue mío, lo felicito, Y de también- verdad, me encanta cuando veo gente joven, inquieta, que genera estos espacios para conversar, para cuestionarse, para pensar, me encanta. Fue un placer. Así que Gracias por la esa vocación invitación. también de de arrimarte a los Ah, programas me y encanta. compartir. Me encanta. Gracias por eso. La verdad que soy la primera que los disfruto, así que Qué bueno. Una preguntita media lúdica como para ir cerrando. sí. Dice, si tu inconsciente y tu fe pudieran sentarse a tomar un café juntos, ¿de qué crees que hablarían primero? Wow. A ver, mi inconsciente y mi fe. ¿De qué hablarían primero? Yo creo que hablarían sin duda, de Nietzsche, de Así habló Zaratustra. Yo siempre digo que si... ¿Nietzsche tomaba café? No, ¿sabes que no tomaba No café? tomaba Nietzsche café. Nietzsche era muy asceta, a pesar de sumamente asceta. Pero yo siempre digo, ¿no? Quizás esto te responde tu pregunta. No sé. Pero yo siempre me imagino que si existe una vida después de la muerte, cosa que no lo sé, y me dieran a elegir con quién me sentaría a
conversar. Ya sé. No me lo digas. Pero está, o sea, ¿Y Nietzsche en qué le primer lugar. preguntarías a él? ¿Qué le preguntarías en esa Ay, ¿sabes qué? No le preguntaría nada. que hable? No le preguntaría nada. Le diría, contame, decime. Bien. Sí, es una buena pregunta la que me haces. Nunca me imaginé, nunca pensé en qué le preguntaría. Sí, sería como un sueño para mí, ¿no? Poder sentarme a hablar con él. Y quizá, ahora que me preguntas, quizá lo que le preguntaría es cómo él transitó el sufrimiento, ¿no? El hecho de ser humano, demasiado humano, como decía él, porque él fue un ser que sufrió mucho en la vida. Muchísimo. Y bueno, eso. Qué bueno. Hablaría de eso. Bienvenido a Contracorriente, que planteó la pregunta, ¿no? Totalmente, Qué bueno. totalmente. Me encanta aparte el nombre de la columna, Contracorriente. Me gusta. Y son bien contracorriente, ¿no? Porque, si bien es un grupo de personas religiosas, católicas, ¿no? Que tienen fe, sin embargo, propician este espacio donde se habla de temas que, bueno, como por ejemplo, todos los temas que hablamos hoy, que, bueno, que de alguna manera promueven la duda, el cuestionamiento, El la diálogo. fascinación, la divinidad que hay en eso también, Sí. ¿no? O sea, porque yo me imagino que si Dios existe, el Dios en el que yo creo es el Dios que me invita a pensar, pues por algo somos seres racionales. Tal Si cual. no Por nos algo nos dio la hubiese libertad. hecho, ¿no? Por algo nos dio esta capacidad que es apasionante. Y la capacidad de asombro, la capacidad de cuestionarnos, de dudar, de titubear, de pensar y de crear conocimiento. Tal cual. Bueno, un mensaje para la audiencia. Muchas Bueno. gracias por escuchar este programa y los invito a todos a que lo escuchen. No solamente sino todos los que vendrán, porque realmente es un placer muy enriquecedor. Y bueno, Bueno, es- muchas gracias. Y esperamos Y que con ansia- piensen que nunca, que la verdadera libertad pasa por la libertad de pensamiento. Que la persona realmente libre es la que puede pensar por sí, como dice Kant, la que abandona la minoría de edad, donde otros nos dicen qué tenemos que ser y hacer, y pueden pensar por sí mismos. Eso es el Tal mensaje cual. más importante. Anoten. Bueno, muchas gracias, Male. Gracias a ustedes, un nos placer. despedimos de este espacio con la canción de Depeche Mode, Personal Jesus. Ah, pero esta música.
reach out and touch faith. Bueno, volvemos a la última etapa de Contracorriente. Ya pasó Male Reyes por el estudio, con quien hablamos de filosofía. No, perdón, sí, hablamos de filosofía, hablamos Creo un que poco. más filosofía que otra Sí, cosa. sí, sí. Estuvo súper interesante. La religión desde la psicología. Y bueno, como ella decía, la psicología está muy imbuida de filosofía y ni que hablar la religión. Y de espiritualidad también. Todo tema espiritual ahí de fondo. Bueno, algunos comentarios que quieran decir al respecto de lo que nos pasó por acá. Sí, bueno, esto, el diálogo, ¿no? Este programa vamos a hablar incluso con distintos representantes de otras religiones, o sea que el diálogo es algo Tal cual. fundamental para esto de lo que es la religión, que justamente es el ciclo que estamos abordando. Así que, bueno, o sea, eso, seguir buscando, seguir construyendo a través del diálogo, está buenísimo lo que planteó y es una realidad. Y por eso estamos haciendo esto también, ¿no? De buscar a través de otros personas, o sea, otros actores que pueden ser religiosos o de las otras ciencias, que nos complementen y que nos ayuden a construirnos. Tal cual. Sí, dar lugar como eso al pensamiento. Yo traía mucho al libre pensar. Creo que Sí. eso, que cada uno en ese libre pensar va a ser, nosotros que somos católicos creyentes en Cristo, creemos que Él se nos da a conocer, ¿no? Dios se nos da a conocer. Entonces, si uno está así abierto y deseoso, lo primero que vamos a hacer es encontrarlo a Él. Pienso yo, entonces eso. Me suma a lo que ella decía al final, pensemos. Sí. Juancito. Yo me quedo un poco con lo que decía ella del misterio, ¿no? O sea, de referirse a Dios como el misterio, y el misterio en la vida cotidiana también. O sea, uniéndolo un poco con lo que íbamos hablando en programas anteriores, también de cómo totalmente excede, o sea, Sí, Dios tal cual. lo que es nuestro entendimiento. Y en eso también está lo lindo de esto, o sea, que nunca vamos a tener que entender. Así como la cosa de la vida también. Es como que si ya supiéramos todo, ¿qué sentido tendría? Sí, es tal cual. Sí, hay una pregunta, ¿no? Porque aparte salió el tema de la muerte, Sí. ¿no? La única certeza a todos nos espera. Que nos Sí, genera bueno, tantas dudas. Si no Certeza. muriéramos, ¿no? Si fuéramos eternos. Una de las cosas que como que no sé si se perdería, pero bueno, que haría como media obsoleta sería el sentido. No, por suerte no somos eternos. Mirá que si me va a ¿Te tener que... imaginas? Qué aburrido, Mirá si- yo por el resto de la humanidad. Hay que Aguantarte bancarme a por mí, una vez, ¿no? Eso. Tras que yo trascienda las generaciones, no. Tal No cual. hay chance. Sí. ¿Dani? ¿Alguna idea? Yo me quedé con eso del misterio también. Qué copiona, vos. No, me quedé con eso del misterio. Y también cuando ella decía que la fe no es opuesta a la razón. Si bien yo creo en los dogmas de fe y para mí, tipo, si es eso y no lo cuestiono. Pero sí está bueno como pensar muchas cosas o como tipo no dejarse llevar solamente porque te dicen esto es así y tipo creer. Está bueno como también pensarlo, como que uno tener tipo su postura, su pensamiento, como que no es que si tenés fe tenés que quedarte tipo ciego en esa fe y no podés razonar o no te sientas mal por pensar las cosas. Sí, tal cual. Y una de las cosas que a mí me venía también en relación a esto, ¿no? Del dogma que un poco traté de traerlo, fue de cómo no son incompatibles incluso el dogma con el pensamiento. Algo que a mí me encanta pensar es cómo, si la verdad existe, ¿no? Nosotros creemos que la verdad existe y la verdad es de Dios. Cristo dijo ser la verdad, ¿no? Pero cómo no es contrario la inquietud filosófica para conocer o bucear en esa verdad. Porque en definitiva, en última instancia, la piedra angular, lo que sostiene todo que creemos que es Dios, se va a sostener y va a prevalecer más allá de todo cuestionamiento nuestro. Entonces, animarse a bucear en ese misterio, porque
esa verdad prevalece y nos excede. Y Entonces, está viva. y está- Y además lo vamos está viva, descubriendo tal cual. en el tiempo. O sea, cada generación tiene que cuestionarse estas cosas porque y darle un significado propio, porque en eso se va enriqueciendo y se va transformando y va viviendo a través de nosotros. Si no la cuestionamos, queda como algo estático. Y Dios no es estático, es todo menos estático. La frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que yo soy la verdad y punto. Exacto. El camino. Y eso me quedó siempre muy claro en la dirección espiritual, ¿no? O sea, cómo primero dice el camino, porque es una manera de si bien la verdad existe y prevalece ¿no? Y es la totalidad, ¿no? Pero todos tenemos nuestro camino hacia esa verdad y todos vamos conociendo esa verdad a nuestra manera, de acuerdo a nuestro camino. Y esa es la riqueza también de incluso de la diversidad de la vida y cómo cada uno puede acercarse a ese misterio de alguna manera. Así que bueno, gracias a Dios en primer lugar por este programa, a la gente, a Elvio, a la radio, a ustedes, a Malena por la oportunidad de este espacio. Y bueno, que Dios los bendiga. Y sí, siempre. ya tenemos que cerrar, porque ya nos están Tenemos que presionando del programa del siguiente, que está la misma cara conductora. No, de afuera nos presionan también. Acá siempre nosotros tenemos que pagar los platos rotos, ¿no? Empezamos tarde, pero tenemos que llegar en hora. Ah, ¿hay platos rotos? Sí, ¿Hay platos rotos? sí, y no lo rompí yo, Ah, ¿no? que es una vea. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos, dijera Box Bunny. Así que nos vemos el próximo jueves, programa 10, Tema 10, es verdad. con Pastorino, hablando sobre... Ya que sea con Pastorino promete, ¿no? O sea, no, yo no Sí, quiero sí, sí, fechar sí. la Muy cancha. interesante. Si hoy estuvo Sí. interesante, creo que el que Sí. viene. Pero... Básicamente potenciado. sobre la fenomenología de la religión. El título va a ser otro. Básicamente. El título va a ser otro. Pero ya de por sí promete. Así que los esperamos ahí, en vivo. Bueno, muerto también. No, en- perdón. Perdón, No me se lo dejaron pierdan. servido. Es un mensaje, no se pierdan el La próximo frutilla de Juan. programa. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Nos Nos vemos, vemos buenas en el noches. próximo Contracorriente. Adiós. Y cautivo el corazón de todo aquel que en la noche te envía. Gracias por animarte a ir contracorriente. Seguimos caminando con la mirada en lo alto y el corazón encendido. Nos encontramos el próximo jueves a las 20, aquí en Radio María Uruguay.